Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, señor Pérez Rubalcaba. Europa está desnuda. La Unión Europea, la Comisión, el Consejo, su Gobierno también, señor Rajoy, está desnudo. Usted dirá que hay cosas positivas. Efectivamente, en esta vida es imposible hacer todo bien y es imposible hacer todo mal, ¿no? Y en medio andamos todos haciendo lo que podemos, ¿no? Pero yo creo que tengo la obligación de decirle que, efectivamente, a pesar de que hay unos leves apuntes positivos, no ha sido positiva esta cumbre. Y que, desgraciadamente, se cumple lo que yo le anuncié en la anterior intervención, ¿no? Usted decía al comienzo de su intervención que los contenidos eran importantes, pero sobre todo la fortaleza, ¿no? Y mire usted, después de esto, fortaleza de la posición del Estado español, creo que ninguna. Creo que, como le dije la vez pasada, al final ese acuerdo que hicieron ustedes con el Partido Socialista, con Convergencia y Unión y con el Partido Nacionalista Vasco, eran fuegos de artificio y debilidad. Debilidad de su posición, de la posición de cada uno de ustedes y debilidad, al final, del Estado español. Porque la dura realidad va por otros caminos. La dura realidad son las cifras de paro. La dura realidad son la recesión que sigue rampante. La dura realidad son los índices de pobreza crecientes. La dura realidad es esa Europa que cada vez es menos Europa y menos social. Y ahí está el problema de fondo. Y el problema de fondo está en la propia Unión Europea, que no está abordando las causas fundamentales de su situación. No está abordando las reformas estructurales que debe adoptar la Unión Europea, que en definitiva se trata de que sea una Europa de verdad, que deje de ser un simulacro de Parlamento Europeo, que no es auténtico Parlamento, un simulacro de Comisión y Consejo Europeo, que no es un auténtico Gobierno, un simulacro de Banco Europeo, que no es un auténtico Banco Europeo. Y también el problema está aquí también, en el Estado español. Y yo le diría que las soluciones también empiezan aquí en el Estado español más que por Europa. Y quizás es uno de los fallos que han tenido, es decir, pensar que en Europa iba a venir la solución. Pero los problemas los tienen aquí y son su responsabilidad. Y son la responsabilidad de hacer un seguimiento a pie juntillas de unas políticas dictadas por la troika europea, que no son unas políticas europeas, seguirlas en los elementos más antisociales, en los que no debía seguirlos, y no seguirlos donde les debería seguir. Porque, mire usted, ustedes están centrados en las reformas estructurales, que son reformas de recortes de derechos laborales, de recortes de libertades, de recortes de bienestar social, de desmantelamiento del estado de bienestar. Pero no están siguiendo otra serie de políticas que les están impulsando desde la propia Unión Europea, como puede ser, por ejemplo, la inversión en I+D+I, o como puede ser, por ejemplo, también el avanzar en el ámbito energético, que es uno de los temas de la cumbre del mes de mayo, en ese impulso de las energías renovables, por ejemplo, que ustedes están haciendo todo lo contrario. Es decir, están llevando a la desaparición de todo el sector, por ejemplo, de la energía solar. Yo creo que ese es el elemento fundamental. Usted está siguiendo lo que no tiene que seguir y no está siguiendo lo que tiene que seguir. Porque, mire usted, le decía que la realidad la tienen ustedes en su propio Estado, en el propio Estado español, en su propio Gobierno. Y están aplicando unas políticas de reformas, de recortes, diciendo que hay que recortar el gasto público, que hay que recortar el gasto sanitario, el gasto en educación, que hay que recortar los derechos laborales para aumentar la competitividad. Pero es que la realidad es muy diferente. Y le voy a dar las cifras, yo creo que hay que recordarlas. Las he recordado otras veces, pero creo que es oportuno recordarlas. Mire usted, quitando el elemento del déficit público, que efectivamente el Estado español está en el 10,6% del Producto Interior Bruto, según los últimos datos, mientras que la zona euro 17 está en el 3,7% y la Unión Europea el 27%, en el resto de los elementos estamos por debajo. En gasto público, euro 17, 49,9% del Producto Interior Bruto. Estado español, 47%. Luego, el problema no es el gasto público. Ingresos públicos. Euro 17, 46,2% del Producto Interior Bruto. Unión Europea del 27, 45,4%. Estado español, 36,4%. Ahí sí que está el problema, en los ingresos. Deuda pública, a pesar de todo lo que se ha hablado. Euro 17, 90,6%, Unión Europea 27, 85%, Estado español 84,2%. Ahí estamos bastante equilibrados.
El problema es el modelo que ustedes están impulsando de Estado. Están recortando el gasto público en los servicios sociales, que las cifras van por otro lado. Porque, mire usted, el gasto de educación en la zona euro 17 es el 5,34% del Producto Interior Bruto. En el Estado español es el 4,74%, por debajo en gasto de educación. Y ustedes siguen recortando. En gasto de sanidad, euro 17, 14,9%. Estado español, 14,1%, por debajo. Siguen recortando. Sin embargo, hay un elemento que es sorprendente también, es decir, el gasto en orden público y seguridad. Euro 17, 3,7. Estado español, 4,8. Gasto en protección social y salud sobre el Producto Interior Bruto, UE 27, 26,9%. Estado español, 23,2%. Mire usted, el problema del Estado español no es el estado de bienestar, no es recortar en sanidad, en educación, en protección social. Es acabar con el fraude fiscal, es conseguir que paguen más quienes más tienen que pagar. Porque ustedes hablan también de competitividad y hablan de recortar derechos laborales. Mire ustedes, ahí tampoco está la competitividad, entre otras cosas porque los datos de costes laborales son también tumbativos a este aspecto. Es decir, en el euro 17 los costes laborales en el 2012, 23,4. En el Estado español, 21. En la U27, el 28. Es decir, que incluso en los países, digamos, menos desarrollados de la Unión Europea están muy por encima del Estado español. Y ustedes siguen empeñando en recortar el estado de bienestar. Ahí, como le decía, no está la solución. La solución está en un cambio de políticas radical, en cambiar la política de la troika que está imponiendo el cambio de modelo social, que es lo que ustedes están secundando. Y hay que reforzar el estado de bienestar. Y mire usted, nosotros se lo vamos a seguir diciendo con total claridad. La solución no está ahí. La solución está en construir otro modelo de sociedad, en construir otro modelo de Europa, en impulsar en el seno de la Unión Europea un proceso constituyente para que la Unión Europea sea una Unión Europea de verdad, sin déficit democrático, que profundice la democracia, para que no se dé ese simulacro de Parlamento, de Gobierno, de Banco Central, para que se avance en la Europa social de los ciudadanos y ciudadanas, para que se aborde también la ampliación interna de la Unión Europea, que es otro elemento pendiente y que hay que abordar también, porque usted sabe perfectamente que somos muchos los ciudadanos y ciudadanas europeos que queremos estar en Europa de otra forma. Y es un clamor que surge en Escocia, en Flandes, en Cataluña, en Euskal Herria y en otras zonas de Europa. Y a eso hay que darle también respuesta. Mire ustedes, hace falta dar un giro radical en la política europea y en la política del Estado español. Ustedes, el pacto del Partido Socialista y el pacto del Partido Popular en este ámbito es un pacto fracasado, es un pacto recesivo desde el punto de vista de la sociedad. Y eso nos reafirma lo que nosotros estamos diciendo. Es necesario cambiar las políticas y las políticas solo se pueden cambiar estando al lado de la gente, estando atentos a la gente, estando atentos a las necesidades y angustias de las personas de la calle. Y este Gobierno y estas políticas de la Unión Europea están dando continuamente la espalda a las necesidades, a las angustias, a las demandas de la gente. Por eso nosotros nos reafirmamos en la necesidad, y con esto voy acabando, señor presidente, en la necesidad de impulsar las medidas de recuperación de la soberanía para nuestro país. Solo desde Euskal Herria, haciendo una política diferente, haciendo una política de reforzamiento del estado de bienestar, de reforzamiento del empleo, de reforzamiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, podremos avanzar y cambiar hacia esa nueva Europa que se tiene que sustentar en el principio de subsidiariedad, se tiene que sustentar en sus ciudadanos y ciudadanas, en sus pueblos, en la gente, para cambiar. Y ser independientes con ese modelo dentro de Europa no es algo insolidario. Creo que será un buen ejemplo para el resto de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español para que vean que es posible hacer una Europa diferente y que es posible también hacer una sociedad diferente dentro del Estado español, más justa, más respetuosa con los derechos de la gente y que refuerce el estado de bienestar. Muchas gracias.